Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en este estudio de la fe de Jesús. Ahora estamos en la lección número 7 que se titula El plan de la salvación. Iniciemos hablando acerca de las terribles consecuencias del pecado. Recordemos que Jesús desea salvarnos del pecado y de lo que el pecado hace en nuestra vida. ¿Qué es lo que el pecado hace en nosotros? Bueno, en primer lugar, el pecado nos condena, el pecado nos domina y el pecado está presente en este mundo. Así lo dice la palabra del Señor. O sea, nacemos condenados, no nos hacemos pecadores, sino que nacemos pecadores. Y podemos ver que el pecado nos domina porque el querer hacer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo, dice Romanos 7:14. Entonces dejar de pecar para nosotros es bien difícil, bien complicado, humanamente imposible. Y aún cuando pudiésemos dejar de pecar y quisiéramos ir a un lugar donde no hay pecado, ¿a dónde iríamos? Porque el pecado está presente en este mundo. Es de esa manera que Jesús también nos va a salvar de todas esas situaciones que el pecado hace en nuestra vida. Para salvarnos de la condenación, Jesús nos justifica a través de la aceptación de Cristo como Salvador y del bautismo. Nosotros somos justificados, o sea, somos presentados como si nunca hubiésemos pecado. A través de la justificación somos libres de condenación, ya no estamos condenados, somos salvos en Cristo Jesús. En segundo lugar, Jesús desea salvarnos del dominio del pecado. Esto lo hace a través de la santificación, un proceso que dura toda la vida. Cada mañana la persona que se ha entregado a Jesús debe buscarlo para mantener esa conexión con el Señor, para mantener esa relación con el Señor y para que el pecado vaya dominando cada vez menos a la persona, ¿verdad? Y llegará un día en el cual en su segunda venida Jesús vendrá a traernos para llevarnos a un lugar donde no hay pecado. Muy bien, pregunta número 1. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Romanos 5:12 nos lo recuerda. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice la palabra del Señor. Vean que aquí vamos a entender algo interesante acerca del pecado. Bueno, si Adán pecó, ¿por qué yo tengo que pagar? Él fue el que pecó, pero yo soy el que pago. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, por el principio de la representatividad. Adán era nuestro representante. Adán pecó en lugar nuestro, o sea, cuando Adán pecó nosotros estábamos pecando con él. Por tal razón vamos a necesitar un nuevo representante que nos libere de esa condenación. En segundo lugar, porque desde Adán nacemos con la naturaleza pecaminosa que él nos heredó, que él nos compartió. Entonces, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? La respuesta es la muerte eterna, porque el texto dice: por un hombre entró el pecado y con el pecado entró la muerte. Y como todos pecaron, todos estamos condenados a morir. Pregunta número 2. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? Jeremías 2:22 nos recuerda lo siguiente: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Bueno, la lejía es lo que conocemos como cloro, ese fuerte detergente, ¿verdad? Aun cuando es fuerte y puede sacar manchas de muchas telas, pues no puede hacer nada con la mancha del pecado, ¿verdad? Esto significa que los intentos humanos para obtener el perdón de pecados son inútiles sin los méritos de Cristo. También eso mismo dice Jeremías 13:23, cuando dice que el leopardo no puede dejar sus manchas, ni el etíope puede cambiar su color de piel, ¿verdad? Así es imposible que el hombre pueda por sí solo obtener el perdón de pecados y el cambio de vida. Entonces, ¿puede el hombre resolver el problema del pecado solito? No, no puede. Necesitamos a Jesús. Por eso la segunda sección de nuestro estudio se titula Jesús salva al pecador. Gloria a Dios por eso, hermano y amigo. ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Dice la pregunta 3.
Vamos a San Juan 3:16 que nos dice, de tal manera amó Dios al mundo. Vean qué maravilloso. ¿Por qué? Porque ese amor es un amor de nivel ágape, el más grande, el más sublime, la más alta y trascendente expresión de amor que se puede conocer en el universo. Se llama en griego ágape y es traducida como amor. Pero dice que con ese nivel de amor Dios amó al mundo. Y no solo al mundo, sino al universo, porque la palabra traducida como mundo viene del griego cosmos. Es como si el texto nos dijera que así como ama este mundo, el Señor ama a todo el universo. Y así como estuvo dispuesto a morir por este mundo, lo haría por cualquier otro mundo de este vasto universo, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios? Dio a su Hijo para que creyéramos en Él. O sea, Dios nos dio un nuevo Adán, un nuevo representante. ¿Por qué? Vean esto. Nosotros quedamos esclavos del pecado, de Satanás y de la muerte por tres factores. Uno queda esclavo por guerra, por herencia o por deuda. Y en esas tres, Adán perdió. Adán perdió la guerra ante Satanás. Adán nos hereda su derrota, su naturaleza, su condenación. Y por la pérdida, por la desobediencia, se levantó una multa, una deuda que solo se puede pagar con la vida. Entonces viene Cristo como nuevo Adán a resolver este problema. Bueno, así lo dice 1 Corintios 15:45, que Jesús es el postrer Adán. Entonces Cristo gana donde Adán perdió. Y en Cristo tenemos una nueva herencia, una nueva naturaleza, unas nuevas promesas, un nuevo derecho a la vida eterna. Y número 3, Cristo pagó con su propia vida la deuda para que tú y yo no tengamos que morir. Gloria a Dios por eso. Entonces, ¿qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Dar a su Hijo amado. Pregunta 4. ¿Cómo describió Jesús su misión? Lucas 19:10 nos lo dice magistralmente, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús hace dos acciones salvíficas que debemos imitar a aquellos que le servimos. Primera acción salvífica, buscar. Eso significa ir donde sea, ¿verdad? Recuerden que Cristo vino del cielo a la tierra a buscarnos. Y no solo dice que busca, sino que busca hasta encontrar al perdido. Así nos lo expresa la parábola de la moneda, la parábola de la oveja, que busca la oveja hasta encontrarla. Y no solo la encuentra, sino que la trae, ¿verdad? O sea, vean que este texto nos dice que Jesús no acepta derrotas, no acepta fracasos en su misión, en la búsqueda de los perdidos, ¿verdad? Porque Él busca para salvar, para liberar, para proteger, para hacer salvo al perdido. La Biblia latinoamericana traduce este texto de esta manera, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. O sea, el texto no dice lo que está por perderse, lo que algún día se va a perder, no. El texto dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que ya se perdió, lo que ya se arruinó. O sea, sin Cristo no es que te vas a perder, ya estás perdido. Por esa razón Jesús te está buscando, por esa razón Jesús desea ofrecerte la oportunidad de ser salvo. ¿Cómo describió Jesús su misión? Vine a buscar y a salvar al perdido. Ahora, vean esta cita muy interesante que escribió Elena de White en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 147, dice: gracias a Dios, Él no ha presentado a nuestra imaginación el cuadro de un pastor que regresa dolorido sin la oveja. La parábola no habla de fracaso, sino de éxito y gozo en la recuperación. Aquí está la garantía divina de que no es descuidada o dejada al desamparo ni una de las ovejas descarriadas del aprisco de Dios. Cristo rescatará del hoyo de la corrupción y de las zarzas del pecado a todo el que tenga el deseo de ser redimido. Por eso quiero invitarte a tener ese deseo de ser salvado, ese deseo de ser perdonado, ese deseo de ser rescatado. Siguiente pregunta: ¿cometió Jesús algún pecado?
Hebreos 4:15 nos da la respuesta y dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria a Dios. Entonces, ¿Jesús cometió pecados? No, no cometió ningún pecado. ¿Y fue tentado Jesús? Sí, fue tentado según nuestra semejanza y más allá de nuestra semejanza, porque el diablo trajo sobre Jesús tentaciones sobrehumanas al nivel de él, porque Jesús era humano 100%, pero a la vez 100% divino. Era Dios y hombre al mismo tiempo. A eso se le llama el misterio de la piedad. ¿Se recuerdan cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y el diablo llegó a tentarlo allá? Bueno, el diablo trajo 3 tipos de tentaciones, dice Lucas capítulo 4. La primera clase de tentaciones fueron las tentaciones sobre el apetito. Recuerden que Adán y Eva cayeron por el apetito. Y por eso el diablo arremetió diciéndole: convierte esta piedra en pan, muestra que eres hijo de Dios. Así el diablo llegó a tentar a Jesús y le dice: muéstrame que eres Dios, convierte esa piedra en pan, a ver, muestra. Pero Jesús respondió: con un escrito está. Así se vence la tentación, así se vence al tentador, con un escrito está. Y dijo: no solo de pan puede vivir el hombre. El segundo tipo de tentaciones son las que traen amor por el mundo. El diablo le ofreció los reinos de este mundo. Recuerda, querido hermano y amigo, el diablo ofrece placer, poder, posesiones. De ahí no ofrece nada más. No puede ofrecer felicidad, no puede ofrecer paz, no puede ofrecer vida eterna, perdón, salvación. Nada de eso, ¿verdad? Por eso Jesús respondió con un escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El tercer tipo de tentación es el de la ostentación o presunción. Esto tiene que ver con malinterpretar la Biblia, hacer una mala aplicación de ella, creyendo que se cuenta con el favor de Dios. Recuerden que el diablo llevó, dice, a la parte más alta del templo a Jesús y le dijo: arrójate, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropece en piedra. Aunque el diablo citó la Biblia, la citó mal, fuera de contexto, mal aplicada. Por esa razón Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. O sea, con eso Jesús le estaba diciendo: has citado mal la Biblia, has aplicado mal ese pasaje del Señor, porque contradice otra verdad, así que no vale lo que tú estás diciendo. Por otro lado, si el Padre le hubiese dicho a Jesús que se tirara, Él lo habría hecho, pero no fue el Padre, fue Satanás, que estaba queriendo que Jesús tentara al Señor, que Jesús manifestara una actitud de ostentación, de presunción, como quieren decir: yo soy el Hijo de Dios y el Padre me tiene que cuidar en lo que sea, en lo que yo haga. No. O sea, el Padre iba a estar con Jesús siempre que Jesús hiciera lo que Él le pidiera. Eso es muy importante que nosotros también lo aprendamos. Bueno, ¿y cómo podemos ver al leer Lucas 4 que el diablo no pudo con Jesús y fue derrotado en cada una de las tentaciones? Jesús salió más que vencedor. Entonces, ¿cometió Jesús algún pecado? No, Jesús no pecó. ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. La palabra rescatados también se puede traducir como redimidos o redimir. Esto implica pagar un precio. O sea, Jesús tuvo que pagar por nuestra salvación, pagar por nuestra liberación. ¿Y qué fue lo que ofreció? Ofreció su preciosa sangre. Ofreció lo más caro, lo más valioso, lo mejor. Su santa y justa sangre. Por eso es que 1 Corintios 6:20 y 7:23 dice que hemos sido comprados por precio. ¿Cuál precio?
el precio de lo más caro, de lo mejor. Fíjense que la palabra comprados, que aparece en 1 Corintios 6:20 y 7:23, es la misma palabra en su idioma original que aparece en Mateo 13:46, cuando dice que aquel mercader compra esa perla preciosa. O sea, para Jesús nosotros somos joyas, somos perlas preciosas y valemos mucho para Él. Somos su especial tesoro, la niña de sus ojos, dice la palabra del Señor. Y por esa razón Jesús estuvo dispuesto a pagar el precio más alto, el precio más grande por nosotros. O sea, querido hermano y amigo, nosotros somos valiosos a los ojos de Dios. No importa quién seas, no importa cuál haya sido tu pasado, no importa lo que hayas hecho o lo que estés haciendo, el Señor te ama y te ofrece la oportunidad de que seas salvo. ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Con su propia vida. La séptima pregunta dice, ¿qué acto aseguró nuestra salvación? Y aquí quiero que vayamos a 1 Juan 1:14 primero, porque este texto nos dice algo muy interesante. Dice que, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Desglosemos este texto en algunas palabras claves. La primera es la palabra verbo, aquel verbo. ¿Cuál verbo? Bueno, el verbo que estuvo en la creación, el verbo que estuvo con Dios, el verbo que es Dios, el verbo que hizo todas las cosas. Este verbo es un título de Jesús. ¿Por qué? Porque el verso nos dice, aquel verbo se hizo carne. O sea, Jesús es la expresión encarnada del carácter, la mente y la voluntad de Dios. Ese verbo, ese Dios maravilloso, se hizo carne. Ese es el misterio de la piedad. ¿Cómo es que lo divino se veló como humano? Es un misterio maravilloso. Pero dice que se hizo carne. ¿Qué significa esa frase? Bueno, la pregunta sería, ¿Jesús tomó un cuerpo de carne y hueso o tomó la naturaleza carnal? Bueno, la respuesta es que ambas. Jesús toma un cuerpo de carne y hueso al nacer, vivió sin pecado, pero murió como pecador. Segunda de Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecados por nosotros se hizo pecado. O sea, Jesús toma la naturaleza carnal pecaminosa en la cruz para clavarla ahí y eliminarla, vencerla por nosotros. Cuando dice que habitó, esto es algo maravilloso porque nos está recordando que Jesús, queridos hermanos, vino a vivir y a sentir lo que nosotros sentimos. Jesús sabe qué es ser tentado. A Jesús no le podemos decir, Señor, tú no sabes qué es ser tentado. Él fue tentado en todo. Jesús sabe qué es sentir hambre, qué es sentir sed, qué es sentirse despreciado, maltratado, humillado. O sea, Jesús fue experimentado en dolor y quebranto. Por eso el texto dice que vimos su gloria. ¿Qué es la gloria? ¿Cómo podemos verla? La gloria es honor, es alabanza. Además de un resplandor que puede cubrir a Dios, la gloria es eso, honor, alabanza, gratitud, expresar alegría. ¿Cuándo es que vimos la gloria del Señor nosotros? Bueno, vean esto. Algunos vieron su gloria cuando Jesús nació. Recuerden los pastores que vieron el coro angelical, los sabios que venían de oriente y vieron al niño, Simeón que cargó al niño, aquel levita, y dijo, mis ojos han visto al Salvador. Ellos vieron la gloria del Señor cuando Jesús nació. Otros vieron la gloria del Señor en la vida sin pecado de Cristo, en la manera en que se conducía, en la manera en que hablaba, en la manera en que trataba a los demás, cómo sanaba, cómo hacía milagros. Vieron la gloria del Señor en su vida. Otros vieron la gloria de Jesús en su muerte. Recuerden, el ladrón en la cruz creyó en él. Aquel soldado romano que estaba frente a él ahí en la cruz dijo, en verdad este era el Hijo de Dios. Muchos vieron la gloria del Señor en su muerte. Otros vieron la gloria del Señor en su resurrección.
Y este es el acto que asegura nuestra salvación, porque si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Pero Cristo se levantó de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, dice 1 Corintios 15, 20 al 22. Entonces muchos lo vieron resucitar. Los 120 que estuvieron en el monte de la ascensión lo vieron resucitar, vieron la gloria de Dios ahí. Ahora, déjame decirte, hermano, que nosotros no hemos visto ninguno de estos actos. Los creemos por fe. Y Jesús dijo, bienaventurado el que no ve y cree. Y ese eres tú, ese soy yo, somos bienaventurados porque aunque no vemos, creemos, aunque no vemos, glorificamos. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo en San Juan 11:40, no te he dicho que si crees, verás la gloria del Señor. O sea, no es necesario ver para creer, no es necesario ver para glorificar al Señor, pero sí es necesario creer para poder tener fe, para poder glorificar al Señor. Nosotros por fe aceptamos a Jesús como a nuestro único y suficiente Salvador, pero también por fe lo aceptamos como único mediador entre Dios y el hombre. Por fe lo vemos allá intercediendo en el santuario celestial, ayudándonos a levantarnos cuando caemos. Por fe también creemos que Jesús, además de abogado, es juez, y esto a partir de 1844, cuando empezó el proceso de juicio. ¿Por qué? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio ha dado a su Hijo. O sea, Jesús es abogado y juez. Y por fe, nosotros sabemos que Cristo viene pronto a esta tierra. Y cuando Él venga, cuando Él se manifieste en toda su gloria en las nubes de los cielos, ahí veremos a plenitud su gloria. Entonces, querido hermano y amigo, ¿qué acto aseguró nuestra salvación? La resurrección de Cristo de los muertos. Ahora, con esto en mente, ¿qué debes hacer? Bueno, en primer lugar, querido hermano, amigo, dice que debes creer en Jesús. O sea, si tú ya reconociste que eres pecador, si tú ya reconociste tu gran necesidad de Jesús, si tú ya reconociste que necesitas cambiar, que necesitas ser salvo de la condenación, que no hay paz en ti, ¿qué tienes que hacer? Número 1, creer en Jesús. El texto dice, lo sacó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Miren qué tremenda pregunta. Ellos dijeron, sencillo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Quiero recordarte también lo que dice Marcos 16:16, el que cree y se bautiza es salvo. Número 2, debo aceptarlo como único Salvador personal. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre salvador más que el de Cristo Jesús. Recíbelo. Acéptalo, Él cambiará tu vida. Y número 3, ábrele la puerta de tu corazón. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esta es una comida pactual. Recuerden que en el Antiguo Testamento los pactos se terminaban con una comida. Hoy día también, después de una boda, pues se termina comiendo, o sea, son comidas pactuales. O sea, lo que el texto está diciendo es que si le abrimos la puerta del corazón, Jesús hará un pacto con nosotros. Y recuerda que cuando hay un pacto entre el hombre y Dios, Dios nunca falla. Por eso, ¿qué debes hacer? ¿Qué decisión deberías tomar? Bueno, yo te animo a que creas que Jesús murió por ti, tomando tu lugar en la cruz del Calvario. Número 2, yo te animo a que lo aceptes como a tu único y suficiente Salvador personal. Y número 3, yo te animo a entregarle la vida y el corazón a Jesús. Si ese es tu deseo, acompáñame en esta oración especial que vamos a hacer. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor Jesús, porque nos permites creer en ti,
porque nos permites amarte, conocerte, entregarnos a ti, Señor. Gracias porque a nosotros los pecadores tú has venido a buscarnos y a salvarnos, Señor. Yo quiero orar por todos aquellos que están viendo este video y que su corazón ha sido tocado, Señor. Que pueda ese corazón abrirse, que puedan recibirte como Salvador, porque solo tú puedes cambiar nuestra vida, Señor. Por esa razón aquí estamos, Señor. Entra en nuestro corazón. Te recibimos como a nuestro único y suficiente Salvador. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el siguiente.